Señor les bendiga, mis queridos amigos, hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. Siempre es una alegría estar en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios a nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque Dios nos llamó para predicar su bendita palabra. Y doy muchas gracias a Dios por ese llamado. Aunque no tengo la facilidad de palabras que de un periodista, siempre he admirado a los periodistas, cómo tienen un fluir de palabras, muchas veces una exactitud de palabras. Me fascina muchas veces oír cómo ellos hablan. Pero, pues hermanos, Dios nos ha llamado a ese trabajo. Cuando Dios me llamó era muy difícil para mí, pues yo era un niño tartamudo y me era muy difícil expresarme, hablar, pero Dios quiso que hablara y estoy comunicando el mensaje del Señor. No lo hago con un español excelente o con un periodista, pero lo hago para la gloria y la honra del Señor. Así es que esta mañana voy a estar hablando del panorama profético y voy a estar hablando de la Babilonia que será destruida. Imagínense ustedes, hermanos, 100,000 personas en la India tuvieron que dejar sus ciudades porque el agua arrasó con sus ciudades. Imagínense ustedes, hermanos, 1,000 personas llegaron a Armenia por miedo a la guerra. Todo eso está sucediendo en estos momentos. Entonces, hermanos, eso nos da a nosotros la visión de que el Señor está cerca. Pero, como dije anteriormente, Dios en su infinita misericordia para los que estamos en esta época, Él nos presenta el mapa, Él nos presenta su programa para que nosotros vayamos de acuerdo a su programa. El Señor dice que va a venir como ladrón de noche, pero va a venir como ladrón de noche para los que están descuidados. Pero para los que caminamos en el Señor, nosotros vamos a saber el tiempo, o por lo menos la temporada en que el Señor puede venir. Y sus señales que presenten su palabra son, hermanos, eficaces. Amén. Israel es el reloj de Dios. Y hermanos, Gog y Magog traerán una guerra contra Israel. Y ese será el principio de la gran tribulación, porque el anticristo se manifestará y traerá la paz a ese lugar, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de lo que va a suceder. En estos momentos se encuentra la mecha prendida en Israel. No creo todavía que sea la guerra del Armagedón, porque todas las cosas se llevan en el tiempo de Dios, amén. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero esto nos da un aviso, ese reloj nos marca que estamos cerca de la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana voy a hablarles a ustedes acerca de la caída de Babilonia. Y la caída de Babilonia se marca en la Biblia. La caída del libro del Apocalipsis es un libro profético. Y hay muchas personas que hasta le tienen miedo leer el libro del Apocalipsis. Años tardaron para que el libro del Apocalipsis fuera incluido en el canon sagrado de la Biblia, porque la gente le tenía miedo y estaban temerosos y muchos hasta ni creían lo que el libro decía. Pero el libro del Apocalipsis es uno de los manuales más certeros para que nosotros entendamos los tiempos, las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad y que nos servirán a nosotros para alinearnos en el camino del Señor y saber que el Señor está verdaderamente cerca. Amén. Así es que en el panorama profético nosotros vamos a aprender algo esta mañana. Vuelvo a decir, hay personas que no les gusta que hablen de profecías, principalmente, hermanos, porque la profecía es bien difícil de interpretar. La profecía es algo que tan delicado que cuando alguien dice unas tonteras, pues no aprovecha, sino al contrario, confunde más a la gente, como ha sucedido. Quiero, hermanos, recalcar una vez más que me tomo el derecho de decir si estoy equivocado, me tomo el derecho de aceptarlo, pero también, si lo puedo corregir, lo haré, amén. Pero en estos momentos quiero a ustedes llevarlos al panorama profético y llevarlos hasta la caída de Babilonia.
A muchas personas no les gusta que les hablen de profecía. El grupo Barna, en 2003, dijo que el 98% de los cristianos no creen que el estudiar profecía es una parte importante del crecimiento espiritual. Y el 96% de los pastores creen lo mismo. ¿Por qué, hermanos, debemos estudiar profecía? Ellos dicen que el estudiar profecía no es importante. Cuando ha leído el Apocalipsis, dice que hay una bendición para los que estudian el libro del Apocalipsis, para los que estudian la profecía. Para los que piensan así, que no es importante, yo les aseguro, hermanos, que cuando se ven pasando las cosas en el mundo, serán los primeros que se irán al YouTube para tomar información de qué es lo que está pasando en ellos. ¿Por qué nosotros debemos estudiar la profecía? Número uno, el entendimiento de profecía arma al creyente contra falsos profetas y falsas doctrinas. Cuando tú te basas en la palabra del Señor, el Señor ha traído revelación e información que antes no había para nosotros, hoy la tenemos a la mano. Número dos, el estudiar profecía valida las escrituras, le da valor a la palabra del Señor, aunque ya es valiosa. Jesús es el espíritu de profecía, según dice Apocalipsis 19:10. Y el número 4 nos apunta a vivir una vida de santidad. Déjeme decir, hermanos, la vida de santidad no tiene que ser porque nos espantan, amén. No tiene que decir porque nos vamos a morir, no tiene que ser, hermanos, porque estamos temerosos de que algo va a suceder. No, hermanos. Nos apunta a vivir una vida de santidad y nos da confianza y seguridad de que estamos en el Señor. Número 5, la profecía es todo sobre preparación. Y esta mañana, aquí en donde estamos, ese mensaje servirá para que usted prepare su vida o simplemente para que lo ignore y cuando venga el momento, entonces o tiene que recordarla o tiene que ir al YouTube y decir, ¿qué predicó el hermano hace años? Bueno, ese es el mensaje del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que una de las razones de estudiar profecía es porque es uno bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Todo esto, hermanos, lo he introducido para empezar esta mañana el tema panorámico profético y ver acerca de Babilonia que será destruida. Dice la palabra del Señor: oíd de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Quiero en esta mañana decirles, hermanos, y hablarles el panorama profético. Hay tres Babilonias, hay muchas Babilonias. Las Vegas la consideran Babilonia, Atlanta City la consideran Babilonia, y muchas ciudades son consideradas como Babilonia por el pecado que existe y la idolatría. Pero hay tres Babilonias en la Escritura y en el panorama profético. Una de ellas es la ciudad. La ciudad de Babilonia se encontraba en Irak. Y ustedes pueden ver, traje unas fotos más o menos para que se den cuenta. Esta era la ciudad de Babilonia en tiempos antiguos. Hay otra Babilonia que se llama la Babilonia mística. La Babilonia mística, al igual que la Babilonia de la ciudad, son dos Babilonias que tienen los dos, que representan a la bestia del Apocalipsis, a las piernas de la estatua de Nabucodonosor, una en el este y otra en el oeste. Esa es la Babilonia mística, que sería Roma. Hay otra Babilonia que siempre se ha especulado de la ciudad, y algunos han dicho que la ciudad de New York es la Babilonia que va a ser destruida. Otros dicen que es Europa, la Babilonia, que será destruida. Y hermanos,
Para nosotros es importante saber en dónde queda esta Babilonia. ¿Qué tal si Babilonia es Hawái? Y la Biblia nos dice que hay que salir de aquí. Bueno, tenemos que estar al pendiente de dónde es esa Babilonia. Babilonia va a ser destruida, hermanos, por los muertos de Israel. Caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra, dice. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que Babilonia son aquellos que causan al pueblo de Israel que caigan vencidos. Babilonia siempre ha sido enemigo de los hijos de Dios. Y hermanos, esto es importante que lo notemos. Babilonia, hermanos, en esta fotografía es esa ciudad. Es esa ciudad. No existe todavía, está en construcción. Y esa ciudad se encuentra, hermanos, en el desierto de la Meca, entre el desierto de la Meca y Medina, ciudades árabes, porque allí es el único panorama que la palabra de Dios ubica a Babilonia de acuerdo a unos textos. Al último saqué los textos, si ustedes quieren se los doy después. Jeremías 51:6 y luego Isaías 34:6. Textos que hay que nos habla exactamente que Babilonia se encuentra en el desierto junto al mar. ¿Y qué ciudad está en el desierto? Estados Unidos no ha tenido una ciudad en el desierto, sino es solamente en Medina, en la Meca. Hermanos, esta Babilonia, la ciudad, tiene un problema grave en su situación. Y uno de los problemas graves que tiene es que tiene un enemigo acérrimo, un enemigo que se llama Irán. Irán odia a los árabes. ¿Y por qué lo odia? Ella lo odia porque Arabia es el dueño del petróleo del mundo. Arabia ha fornicado con su petróleo en todo el mundo y se ha enriquecido con ese líquido que ha vendido a todo el mundo. Irán no le ha gustado eso. Irán quiere que toda la riqueza se quede en el mundo árabe, pero Arabia no ha hecho caso. Y Arabia sabe esto y le tiene miedo y se arma y hace muchas cosas para sobrevivir. Pero esa ciudad un día será destruida. El príncipe de Arabia Saudita prometió que para el año 30 Arabia tendrá la ciudad más preciosa del mundo a un costo de $500 millones. Eso fue hace años, ahora valdrá mucho más. Y esa ciudad estará terminada para el año 30. Y hermanos, esta es una sugerencia mía, esta es solamente una especulación mía, que cuando esa ciudad se esté estrenando, hermanos, Irán tendrá tiempo para usar lo que tiene determinada para ello. Dice la palabra del Señor que del norte vendrá el mal. Entonces gritarán de gozo sobre Babilonia el cielo y la tierra y todos los que en ella hay, porque del norte vendrá a ella destructores, declara el Señor. Esto nos da una locación gráfica de dónde comenzará la guerra con Babilonia. ¿Quién va a destruir Babilonia? No va a venir del sur, va a venir del norte. ¿Quién está al norte? Bueno, al norte está Gog, Magog, Mesé, Tubal y todas esas naciones que vendrán en contra de Israel para destruirla. Y Irán destruirá, hermanos, a lo que será la Babilonia, la ciudad. El norte, hermanos, esa es la locación gráfica de la famosa Babilonia en la Biblia. Está localizada en Arabia Saudita, tiene 4 ciudades cerca del Mar Rojo. Las más grandes son Meca y Medina. Este se descompuso. Ahí está Medina, ahí está Meca, y este es el Mar Rojo. Se están edificando los mejores hoteles, los mejores campos de golf en ese lugar. Dice la palabra del Señor que el Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es, ¿qué, hermanos? Destruirla. Porque esa es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Él ha despertado el espíritu de Media. ¿Quién es Media? Media y Persa, hermanos, era una de las bestias del Apocalipsis, de la revelación que tuvo.
Si me pueden traer una batería porque está fallando mi teléfono, mi micrófono. Aquí hay. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Entonces, hermanos, dice que el Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media. Media es Persia, hermanos. Media es Irán. Y Él ha despertado el espíritu y tiene un plan para destruir la ciudad de Babilonia, la que yo les enseñé hace un momento. Porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. ¿Quién es el que tiene en estos momentos el lugar del templo de Dios? Los árabes. Ellos tienen, hermanos, en este momento. ¿Quiénes fueron los que destruyeron el templo de Herodes? Los árabes. Una de las legiones romanas que estaba compuesta por árabes y palestinos fueron los que se encargaron de destruir el templo de Dios. Y, hermanos, dice que la venganza, hermanos, del Señor será por haber tomado su templo. Y eso, hermanos, va a repercutir mucho en la historia. Miren ustedes, hermanos, cómo la palabra del Señor nos ubica a nosotros en los acontecimientos. Y esto hace años que se escribió. Dice la Biblia que una de las profecías de Zacarías, que él vio una efa, dice que salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: eso es el efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Una efa es como una medida de grano, como una canasta, algo así, hermanos. Esa era una efa. Y dice, hermanos, y aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro de ella. El plomo se usa para sellar las bombas, para que en el momento del contacto tengan su explosión y sea fácil el ajuste para detonarlas. Eso era antes, ahora tienen mejor tecnología. Pero lo dice. Entonces dijo: esta es la maldad. Y el ángel arrojó al interior del efa y arrojó la tapa del plomo sobre su abertura. Y luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Y dijo entonces al ángel: ¿qué habla conmigo? ¿A dónde llevan el efa? Y me respondió: a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparada será asentada allí sobre su base. Entonces, hermanos, de lo que nos está hablando a nosotros es de un misil atómico que fue llevado a la tierra de Sinar. Y miren, hermanos, lo que es la tierra de Sinar. La tierra de Sinar se encuentra ubicada, la tierra de Sinar se encuentra ubicada exactamente entre Irak e Irán. Esos son, hermanos, los lugares donde se encuentran la tierra de Sinar. Y saben, una de las cosas increíbles, que, hermanos, en este lugar en donde se habla la Biblia, que fue llevada el efa y fue instalada y se hizo un templo, según ellos, para usarla en el tiempo determinado, en ese mismo lugar se encuentran, hermanos, las instalaciones nucleares de Rakovin. En ese exacto lugar en donde habla la palabra del Señor que se llevó la efa. ¿Parece una coincidencia? Puede ser, hermanos. Pero, hermanos, ese lugar es uno de los lugares que Nimrod edificó durante mucho tiempo. Dice que Nimrod, hermanos, edificó Rabot, edificó Nínive, edificó Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Según, hermanos, mis especulaciones, será Irán el que use esa arma nuclear para destruir a Babilonia, la gran ciudad que habla la Biblia en Apocalipsis 18. Hay mucha probabilidad que esto suceda,
porque ya de antemano, desde este momento, existe una amenaza en contra de Arabia por parte de Irán. Arabia sabe perfectamente bien y se ha armado a través de los Estados Unidos para defenderse. Pero el tiempo llegará porque es la venganza de Dios por lo que ellos hicieron con su templo. Hoy vamos a ver muchas fieras, ¿saben? Vamos a ver, pero no se espanten, ¿ok? Vamos a ver bastante fieras y le vamos a poner atención a esto. Sé que todos estamos esperando por esto y vamos a comenzar a examinar el panorama profético acerca de estas bestias. La bestia del Apocalipsis, ¿ok? Primero que nada, hermanos, para nosotros poder ganar la guerra, para poder tener un avance sobre el enemigo, nosotros necesitamos conocer las armas del enemigo. Nosotros necesitamos conocer los planes del enemigo. Si tú conoces los planes de tu enemigo, tú no tienes que tener muy buena técnica para ganarle. Tú sabes en dónde él es débil, tú sabes cuál es su estrategia, tú sabes cuáles son sus pensamientos, entonces será fácil obtener la victoria. El problema que tenemos muchos de nosotros es que no conocemos al enemigo y pensamos que el enemigo es el hermano que se sienta a mi lado. Pensamos que el enemigo es mi hermano, que es mi esposa, que son mis hijos, que es la nación, que es el presidente. No, hermanos, tenemos que conocer las artes, las mañas del enemigo. Tenemos que conocer, hermanos. Ese es uno de los secretos más fáciles de entender. Y lo primero que tenemos que hacer, la regla número 1, es conocer al enemigo. Dijo un sabio que no tienes que tener tanto buena estrategia para vencer a tu enemigo. Solo tienes que conocer cuál es su estrategia de tu enemigo para poder vencerlo. Y el apóstol Pablo nos habla en la palabra y nos dice, hermanos, que nuestro enemigo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí es la pelea. La pelea, hermanos, como dije anterior, no es con nuestros familiares, no son con nuestros vecinos, no son con nuestros hermanos. La pelea es contra el enemigo. Así es que vamos a continuar con el panorama profético y ahora vamos a ver en los próximos 20 minutos un resumen de la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor, hermanos, resultó en el sueño de Faraón. Faraón tuvo un sueño y estaba espantado de su sueño. Faraón era el dueño del mundo en aquel entonces, era el gobernante número 1, gobernaba sobre muchos reinos y tuvo ese sueño. Inteligente, muy inteligente era Nabucodonosor. Tuve un sueño, dice, pero ese sueño es muy complicado. Yo necesito que alguien me diga el sueño y que me diga su interpretación. Hombre, está bien que alguien te diga la interpretación, te puede inventar algo, pero que te interprete tu sueño, que te diga qué soñaste, eso no es posible. Nabucodonosor, hermanos, estaba enojado y dijo, o ustedes me interpretan el sueño, yo voy a matar a todos los sabios, a todos los profetas, a todas aquellas personas que tienen el conocimiento. Y cuando llegó a oídos de Daniel, dijo, ¿por qué va a hacer eso? Llévenme ante él. Y cuando lo llevaron, hermanos, se dieron cuenta que Daniel podía interpretar sueños. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó Daniel a Nabucodonosor, Nabucodonosor le dijo, tú vas a poder recordarme mis sueños que soñé. Y dice, nadie puede hacer eso. Nadie lo puede hacer. Pero hay un Dios que trae la revelación y a ti te escogió para darte la revelación. La estatua que tú has levantado, la estatua que tú has visto, dice, eres tú. Es Babilonia. ¿Ok? Y hermanos, cuando él habla, hermanos, y le dice la interpretación, entonces, hermanos, él se queda admirado de lo que le estaba hablando. Quiero, en el nombre del Señor, en el panorama profético, hablarles de la estatua de Nabucodonosor, hablar de las 4 bestias, del carnero y del cabro, de la bestia del mar y la última bestia. Nos vamos a detener un poco en la última bestia porque creo que es ahí
donde estamos viviendo en estos momentos. Y si no sabemos quién es la última bestia, no estaremos preparados para ni siquiera saber en dónde estamos en la línea del tiempo. Mucha gente está tratando de profetizar acontecimientos que no existen, pero no se trata de profetizar. Yo creo, hermanos, que Dios puso libros, el libro del Apocalipsis, Daniel, Jeremías, Isaías, porque todo tiene que ver con el fin del tiempo. Todo está ahí en un solo misterio, con un solo propósito, y es que cuando suceda eso, usted sepa en dónde estamos en la línea del tiempo. Yo no creo que es para profetizar, sino para entender el pronóstico del tiempo en el que estamos en estos momentos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en su infinita misericordia quiere que tú sepas el tiempo, sepas las sazones que el Dios puso en su sola potestad y que ahora la está revelando a nosotros para que digamos, para que no pensemos, oh, eso nunca va a suceder. Dios nos habla a través de su palabra y es importante que nosotros lo entendamos. Decía, hermanos, que el sueño de Nabucodonosor que nadie pudo interpretar, Daniel lo pudo interpretar. Y cuando él enseña la gran estatua, le dice que Babilonia es él. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces lo que hemos descubierto, que la estatua que ven en la pantalla, la cabeza representa a Babilonia. Representa a Babilonia. Babilonia, hermanos, existió en los años 612 al 539 antes de Cristo. Medo Persa, Irán y Media existieron en el año 539 al año 331 antes de Cristo. Grecia existió en el año 331 al 168 antes de Cristo, ya cerca de la venida del Mesías en aquel entonces. Y Roma existió del año 168 al año 476. Dice Daniel que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos, su vientre y sus mulos de bronce. Y da una descripción exactamente del sueño que Nabucodonosor había tenido. Uno de los problemas que hay es que los pies de hierro y de barro. Miren, hermanos, prácticamente todos los eruditos de profecía moderna interpretan los pies como el imperio romano, mitad hierro, mitad barro. Y tienen razón, hermanos. En la parte de abajo de esta estatua comenzamos con los mulos, es Roma. Y luego se parte en dos piernas. Dice que los pies son una mezcla de hierro y barro. Esto es bien interesante, hermanos, porque algunos maestros y eruditos no dan una respuesta sobre esto en estos tiempos. ¿Quién es esa mezcla de barro y de hierro? Hermanos, yo les voy a decir lo que yo creo acerca de la mezcla del hierro y de barro. Gracias a Dios por la tecnología podemos ver muchos documentos bíblicos, históricos que nos dejan llevar a conclusiones y es lo que vamos a estar mirando. Prácticamente, hermanos, todos los eruditos de profecía interpretan los pies como el imperio de Roma, la mitad de hierro y la mitad de barro, y tienen razón, hermanos. Roma se dividió en dos reinos, el reino de Occidente y el reino del Este. Y dice que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes, el Dios levantará un reino. ¿Cuáles reyes, hermanos? Esto está hablando de esos 10 reyes que van a salir de ese cuarto reino. Entonces, ese último reino que ahí hay 10 dedos, los cuales
termina siendo 10 cuernos en el libro del Apocalipsis, y esos 10 reyes todavía van a estar en operación cuando el Mesías aparezca. Eso no significa, hermanos, que esas personas van a estar reinando. Significa que esos países van a estar en operación durante ese tiempo. Ahora, créanlo o no, cuando Roma se dividió en 10 países. 10 países individuales, quizá uno en el este, quizá otros en el oeste, y la sección del oeste terminó siendo conocida como la Europa que hoy conocemos. Cada uno de esos reyes, cuando Europa se dividió, estaban ahí. El escenario, hermanos, en estos momentos está listo para esos reyes, y los reinos están en su posición exacta para que venga el acontecimiento que va a venir. Lo que queremos descubrir, hermanos, es qué pasó con el reino del este y qué pasó con el lado oriental de Roma. Esta última cuarta bestia, ¿qué pasó con esos 4 reyes? ¿Dónde aparecen en toda esta profecía? Vamos a continuar. En el año 476, la mitad del imperio romano fue conquistada y dejó de existir. Media Persia, hermanos, Grecia, Roma, fueron reinos que existieron después. Pero, hermanos, en el año 476, el reino de Roma terminó. Fue conquistado por otro ejército. Cuando sucedió esto, hermanos, 4 reinos surgieron después de Babilonia. ¿Ok? Estos reinos fueron conquistados. Roma fue conquistada. Y entonces, hermanos, ¿cómo sabemos cuáles reinos están siendo presentados? Si vamos a Daniel, que vamos a ir a Daniel capítulo 2 después, entonces cuando nos movemos en estas largas piernas de hierro, que se dividen en 2 reinos y se divide de nuevo, se puede decir esa mezcla de barro y de hierro. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es este pueblo? Las 2 piernas, hermanos, que ustedes ven ahí, representan a Roma. El lado de Europa y el lado de los árabes. Representan a Roma, hermanos, cuando se dividió. Y se divide, hermanos, con una Roma mística, que es lo que es la religión. Pero la ciudad de Babilonia, la otra parte del este, que también es Roma, también mística, también idólatra, representa claramente el reino de Roma. Pero miren ustedes, hermanos, el reino de Roma se divide porque Constantino, en lugar de tener sus oficinas en lo que es Roma, lo tiene en lo que llamó Constantinopla. Y ahí es donde los emperadores tenían sus oficinas en el tiempo que se dividió, hermanos, el reino de Roma. Vamos a estudiar acerca de los 2 pies. Fue, hermanos, este imperio que ustedes ven de naranja, que fue conquistado y destruido por completo en el siglo IV, en la fecha que les mencioné anteriormente. ¿Cuál era la palabra, hermanos, que aquí habla? Que estaba, hermanos, en hierro y en barro. Era una mezcla, hermanos, que habla la palabra del Señor. Y si ustedes pueden estudiar o ir a la palabra del Señor, ustedes van a encontrar que mezcla, según el 6154 del Strong, quiere decir, hermanos, Arab, que viene a ser árabe. ¿Ustedes creen que eso puede ser una coincidencia? Vamos a estudiar las 4 bestias del capítulo 7 más adelante, porque lo que voy a sugerir el día de hoy es que la mezcla entre el barro y el hierro es la mezcla del lado de occidente de Roma, la cual es la comunidad europea, y el lado del este, Roma, si se puede decir, termina siendo Islam, el pueblo árabe, que no necesariamente quiere decir lo mismo, amén. Ahora ya tenemos una idea, hermanos, de lo que es la mezcla de los pies, amén. Sigue siendo Roma mezclada con los árabes, sigue teniendo influencia
tanto la pierna de izquierda como la pierna derecha, una del lado de Europa y otra del lado de Arabia. Las 4 bestias, hermanos, nos traerá más información para comprender un mejor esta profecía. Dice la palabra del Señor: estas 4 bestias, que son 4 reyes que se levantarán en la tierra, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3, y a 3 derribará. Entonces Daniel dice que a la bestia son 4 reyes, y continúa: las características, hermanos, será de un cuarto reino en la tierra, lo cual será diferente de todos los reinos, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De esta bestia salen 10 reyes, que son las 10 naciones europeas o árabes, no sabemos, pero dice que se levantarán, subyugará a 3 de esos reyes. Esto no lo hemos visto todavía, pero si algo va a pasar en la profecía, pues nosotros lo veremos. Hay muchas cosas que están pasando en el Medio Oriente, y cuando un reino se ha derrotado, es posible que se esté cumpliendo la Escritura. Nosotros estamos en ese tiempo para mirar este acontecimiento, amén. Eso nosotros lo vamos a poder ver porque se está llevando a cabo. La cuarta bestia y las 7 cabezas. Ahora vamos a entender esto mejor, hermanos, porque hay 4 bestias y hay 7 cabezas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ellos están contando las cabezas o los reinos que existieron anteriormente, como era el reino de Turquía, de Siria, de Asiria y de Egipto. Las 4 bestias que ustedes ya se dieron cuenta que es Babilonia, Babilonia como el león, Medio Persa como el oso, Grecia el leopardo de 4 cabezas. Y Grecia, hermanos, en su tiempo se dividió en 4. Se dividió Grecia en 4 naciones. Una era Turquía, otra era Siria, otra era Egipto, era Egipto, y otra era Roma. La pierna principal, el reino principal, la bestia principal aquí sigue siendo Roma, a pesar de que se dividió. Medio Persa, hermanos, como ustedes ven, lo comparamos con un oso. Entonces, hermanos, por lo cual es importante estudiar esto en el libro de Daniel, es porque la misma bestia aparece en el libro de Apocalipsis, en donde encontraremos que nos da un poco más de detalles cuando lleguemos ahí. Entonces, hermanos, en el lenguaje simbólico en la Escritura, cabezas y bestias son reinos, cuernos y montañas son reyes. Ahora, cuernos y montañas son reyes. ¿Y cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento cuernos? ¿Y cuántas veces vemos en el Nuevo Testamento montañas? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis está hablando de la misma cosa. Entonces, cabezas, hermanos, son reinos y cuernos. Cabezas son reinos y cuernos y montañas son reyes. Así nos vamos a dar cuenta más o menos. Fíjense ustedes que siempre nos imaginamos a Roma como la gran ramera, y aunque lo es, amén, lo mismo que Meca lo es, pero hermanos, siempre nos llevamos por los montes físicamente. En Roma existen 7 colinas, y basado a esas 7 colinas, sabíamos los 7 nombres de esas colinas, decíamos, esta es la ciudad de Babilonia, y esa no es la ciudad de Babilonia. Los 7 montes son, hermanos, lo que nosotros llamamos reyes, amén. El león y el oso de Medio Persa, la primera era un león y tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dada
y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra cabeza, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La razón de que de un lado esté más levantada es que uno de los reinos, Meda o Persa, eran más poderosos y más fuertes. Y esto era la parte de Media era más fuerte que la parte de Persia. Ellos eran más fuertes. Por eso está levantada de una mano más que de la otra. ¿Por qué tiene 3 costillas? Porque este venció a tres imperios: a Egipto, a Lidia y a Siria. Por eso son las 3 costillas que traen en la boca. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta es un leopardo. ¿Por qué es un leopardo? Porque este leopardo corre más rápidamente. Y Alejandro el Magno dirigió esta bestia y corrió rápidamente, venció a Medo y a Persa y se instaló él. Pero después, hermanos, su reino fue cortado y le salieron 4 alas de ave en sus espaldas y también 4 cabezas. Ese reino de Grecia se convirtió en 4 reinos, como dije anteriormente: Egipto, Asiria, Turquía y Roma. Se convirtieron esas cabezas y esas alas. El leopardo con las alas, Grecia es la bestia espantosa, y también Roma. La bestia que acabamos de leer, puedes verlas ahora mismo en la pantalla. Si ustedes pueden ver ahí, esa clase de bestia: Roma, Medo Persa, Grecia y también Babilonia. Y dice la palabra del Señor, Daniel 7:6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, con su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos de hombre, y tenía una boca que hablaba cosas. ¿Alguien cree que el cuerno es el anticristo y se va a derribar a 3 naciones? Pues eso nosotros lo vamos a ver, hermanos. Las 4 bestias en el libro del Apocalipsis salen unificadas. Si ustedes pueden ver ahí, hermanos, estas bestias tienen cabeza de león, tienen la cabeza del oso, tienen la cabeza de leopardo. Bueno, el leopardo tiene 4 cabezas. El cuerpo es de un leopardo, porque según la profecía, su aparición será tan rápida como un leopardo, como lo fue el reino de Alejandro el Magno, pero su duración será poca, igual que el reino de Alejandro el Grande. Entonces aquí, hermanos, vamos a quedarnos un momento para entender lo que estamos hablando o lo que estamos leyendo. No es solamente imágenes vivas, estos son reinos de los cuales Daniel habló, y sabemos exactamente quiénes son, y sabemos exactamente cuándo existieron, porque esto pues es historia. Entonces sabemos que esta bestia que sale al final de los días de Apocalipsis es una bestia unificada que tiene las características de las 4 bestias anteriores, que fue Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Pero si puedes notar que la base del cuerpo es Grecia, entonces el poder principal va a ser similar, como dije anteriormente, a el reino de Alejandro: bastante rápido, bastante poderoso, pero de poca duración. Me paré, dice, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, o sea, 7 reinos, y 10 cuernos, 10 reyes, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como el de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, hermanos, aquí nos vamos a quedar un momento. Entonces sabemos que esta bestia que sale al final de los días del Apocalipsis es una bestia unificada que tiene las características de las 4 bestias anteriores. Pero se pueden notar, hermanos, una vez más, que la base es la base de leopardo, la base que usó Alejandro el Grande. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, esto no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que la cabeza de la última bestia sufrió una herida mortal? ¿Y cómo fue que fue sanada? Y dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si ustedes saben, hermanos, que el reino del este, los otomanos tomaron, hermanos, la iniciativa y conquistaron el reino de Roma y se instalaron ellos como una potencia mundial, que sería la otra bestia, la otra pierna. Se instalaron, hermanos, y ellos estuvieron dominando por cientos de años, ¿ok? Dominaron por cientos de años, pero llegó un día que su cabeza fue herida de muerte. Y esto es simbólicamente, porque, hermanos, el imperio de los otomanos, que tenía dominado todo el este en el mundo, llegó el momento en que llegaron los de Inglaterra y los derrotaron, los mataron, los hirieron, murieron, desaparecieron. Pero dice la Biblia que su herida fue sanada. Ahí fue donde le dieron en la cabeza y le hirieron. Pero dice la Biblia que su herida fue sanada y se maravilló la gente de ver que la bestia había resucitado. ¿Saben ustedes que el año 1924 fue el tiempo, hermanos, en que esta bestia, en que este reino fue destruido? ¿Saben ustedes, hermanos, que el próximo año serán 100 años de que esa herida que le hicieron, hermanos, a esa bestia será sanada? Y saben ustedes, hermanos, que en estos momentos esa bestia representa al reino otomano, y que el reino otomano, hermanos, representa a lo que hoy es Turquía. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de Turquía? Del presidente que quiere ser califas. Califas quiere decir el representante de Dios en la tierra. Y, hermanos, los califas se han presentado muchas veces igual que los papas, que eran representantes de Dios. Curiosamente, hermanos, el Papa de Roma ha dejado de ser el vicario de Cristo, renunció a este nombre, porque quizá el anticristo lo reclame, el califa lo reclame y diga: no podemos haber 2 representantes de Cristo, yo soy representante de Dios. Eso es muy posible, amén. Ahora vamos a ver la condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas representan personas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, según Apocalipsis 13, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, ni Roma, ni New York tienen desiertos. Así que nos podemos ubicar fácilmente y sabemos que la ciudad de Babilonia es Arabia. Entonces tenemos un reino unificado, una vez más, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, en una bestia tan salvaje que muchas veces nosotros no podemos entender bien.
4 bestias, ya se las presenté anteriormente, 4 reinos. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tiene en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Y si ustedes se dan cuenta en este panorama, eso lo puede usted encontrar muy notable en la Babilonia la mística. Esas son características precisas de Babilonia la mística. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ya descubrimos, hermanos, cómo Babilonia está conectada con la madre, la diosa femenina que existe. ¿Cuáles creen ustedes que es la diosa que esta ciudad adora? ¿Cuáles creen ustedes que es la virgen de ellos, la diosa favorita del Islam? Istar, la diosa Istar, representada como la piedra negra de Meca. Para ellos esa es su adoración. Nabucodonosor le dijo que tenían que adorar su imagen, y el que no lo hiciera iba a ser muerto. Pero aquí no es una imagen, es un cubo, hermanos, en donde se encuentra la piedra negra que cayó del cielo, que ellos la tomaron, la adornaron y la han adorado por muchos siglos, hermanos. Esto es increíble. Esa piedra representa, hermanos, la parte femenina de la mujer, y ellos son adoradores de eso. La prostitución, hermanos, en los templos paganos fue muy común. Las diosas existieron gracias a la prostitución y a la exhibición del nudismo de ellas. La misma diosa que está imperando en estos momentos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Istar, la pornografía, la sexualidad, es lo que está terminando con este mundo, hermanos, y contaminando, entrando aún a los cristianos. Esto es realmente terrible, hermanos. Esto es realmente desastroso. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Una vez más, la Babilonia mística se ensañó contra los cristianos, mató miles de ellos, derramó sangre por todos lados, los sacrificó, los torturó, los mató, los persiguió, hermanos, hasta la muerte. Se sació de la sangre de ellos. La Babilonia mística. La Babilonia es la ciudad, hermanos. Oiga bien, el Islam será el encargado de cortarle la cabeza a los cristianos en los próximos años y derramar la sangre, hermanos, a torrentes, como dice la palabra del Señor, que la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Esto va a volver a suceder. No son los católicos los que van a seguir a los cristianos, es el Islam. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 reinos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a la perdición. Ustedes se pueden imaginar a Juan ahí sentado pensando: ¿qué me dijo el ángel? No le entiendo, ¿qué me dijo? Se quedó pensando, hermanos, y el ángel le dijo: Juan, no te preocupes, yo voy a explicarte el significado. La bestia que has visto era y no es, pero va a volver. Juan le dice: gracias, ángel, te entendí perfectamente. Ya te puedes ir, lo comprendí perfectamente. Ni siquiera se imaginaba, hermanos. Dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. Yo creo, hermanos, que para eso, que dicen que no es importante estudiar profecía, aquí nos dice que solamente aquellos que tienen su nombre escritos en el libro de la vida no se van a sorprender al ver a la bestia, pero aquellos que no lo tienen se sorprenderán y se espantarán y dirán:
qué es lo que está pasando. Ustedes oyeron hace unos días, hermanos, que por lo que está sucediendo en Gaza, el Islam dijo que el viernes, que por cierto era viernes 13, sería un día de sacrificio y que los musulmanes tendrían que salir y acribillar y matar a los cristianos, matar a los judíos, mejor dicho a los judíos. No se llevó a cabo, hermanos. No se puede llevar a cabo porque todavía hay leyes totalitarias que nos protegen. Pero esto, hermanos, será una realidad cuando aparezca esa bestia y mande matar a los cristianos. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre el cual se sienta la mujer. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, pues hermanos se lamentarán. Entonces, hermanos, hay 7 reinos y son 7 reyes. Y son reyes, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. El ángel le da una línea de tiempo a Juan. Ahora recuerde, lo crítico de entender esto es que esto está sucediendo en el tiempo de Juan. Entonces estas palabras no se pueden usar en cualquier línea de tiempo. No se puede usar en el tiempo de que usted quiera. Esto es específico, hermanos, porque habla de cosas que sucedieron en el pasado, que ocurrían en su presente y que ocurrirán en el futuro. Entonces, para conocer que es presente, pasado y futuro, tenemos que conocer la línea del tiempo, y es aquí el tiempo del apóstol Juan, 2000 años atrás. Hasta el momento han caído, hermanos, han caído del momento de la profecía estos reyes. Uno de ellos, el reino de Egipto; otro de ellos, el reino de Asiria, Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Estos 7 reyes, los cuales Apocalipsis está hablando, y vamos a hablar de esos 5 que ya han caído. Tenemos a Siria, tenemos a Babilonia, a Media Persa, tenemos a Grecia. A estos 5 reyes ya habían caído cuando Juan escuchó esto. En el tiempo que Juan escuchó esta profecía, Roma era el 6º reino. Reinó la 4ª bestia, pero el 6º reino, los 5 anteriores se habían caído, pero uno era. Entonces, cuando regresas a Apocalipsis y dice que 5 han caído y uno es, y que el otro no ha venido, de eso es de lo que está hablando. Y luego dice que el 7 y el 8 son interrogatorios a la mente de Juan. Él no tiene ni idea, él no sabe él sabe los que cayeron: Asiria, Babilonia, Medio Persa, Grecia. Él sabe que él está y que está reinando en ese momento el imperio de Roma, pero no tiene ni idea qué viene después de Roma, ni qué viene después de eso. Bueno, hermanos, nosotros sí tenemos idea, sí tenemos conocimiento, porque eso ya ha pasado muchos años. Amén. El 7º reino apareció en el reino de los otomanos. Y como dice la palabra del Señor, este reino sufrió una herida, pero después su herida fue sanada, y es muy probable que muy pronto veamos en acción ese reino en la tierra. Yo les enseñé unos videos la semana pasada acerca del rey o del presidente de Turquía. Está listo para ir a pelear, hermanos. Tiene de aliado a Irán, tiene de aliado a Egipto, tiene a países árabes, a Irak y a Siria y a muchos países. Los tiene listos para ir a pelear, hermanos, la gran batalla de Gog y Magog. Estamos cerca de eso, hermanos. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Bueno, gloria a Dios. Miren ustedes, hermanos, algo que tenemos que entender es que todos esos acontecimientos van a perjudicar a la humanidad. En estos momentos, hermanos, hay millones de personas que ya han sido desplazadas de sus hogares. No son los únicos, va a haber muchos más. Si ustedes ven, por ejemplo, en las fronteras de los Estados Unidos,
Millones de personas han entrado a los Estados Unidos refugiándose de la pobreza, de la persecución, de la criminalidad. Hermanos, el mundo está siendo conmovido en estos momentos, hermanos. Y hermanos, dice la palabra, dice los teólogos, que se contarán 150 días de lo que será la pretribulación para que entremos a esa tribulación. Y este tiempo se está acortando tanto, hermanos, que para el año 24, hermanos, si la herida de esta bestia es sanada y vuelve a aparecer, es muy probable que la guerra de Gog y Magog se presente. Esa es una especulación mía solamente, amén. No, quizás no suceda así, porque solamente estoy especulando basado en lo que estamos leyendo. Entonces regresemos a los 2 pies de Roma, porque esa es la última bestia de la cual se está hablando, y de esta última bestia es que salen los otros 2 reinos. Y lo que hemos descubierto es que el Imperio Romano del Este, en 1453, creo yo, fue cuando el Imperio Romano del Este fue destruido y fue quitado, una vez más les digo, por los otomanos, por los turcos del Imperio Otomano, que conquistó el Imperio Romano del Este. Lo que es fascinante, hermanos, es que la capital de Roma, antes de dividirse, no era Roma, hermanos. ¿Saben dónde era? Constantinopla. Y Constantinopla se encuentra en Turquía. Constantinopla era la capital original del Imperio Romano. En ese lugar, el día de hoy, ¿cuál es el nombre, hermanos, de Constantinopla? Se llama Estambul, en Turquía. Un lugar muy bonito. Hemos estado ahí. Entonces, hermanos, si lo miramos con ojos modernos, mirando hacia atrás, podemos descubrir que el propio trono del Imperio Romano, de esa cuarta bestia, la cual es el 6º reino, y el 7º reino, el cual dice que vendría, porque recuerden que 5 ya habían caído. Uno es, que eso es Roma durante el tiempo de Juan. Luego otro vendrá después de Roma, y sabemos que fue el Imperio Otomano, que fue el imperio que gobernó todo el Imperio de Roma del Este, y que ocurrió eso en el año 1453, siendo su capital Estambul. Hermanos, amigos, quiero que revisen esta información ustedes mismos, porque aquí es donde comenzamos la profecía del fin, y es con este 7º reino, porque quedaba uno nada más. Pues dice que ese 7º reino va a tener una herida y va a desaparecer, pero dice que luego va a regresar como el 8º reino. ¿Ok? Y aquí se termina la profecía de eso. Miren cuál es la bandera del Imperio Otomano, del Imperio Ruso. Vemos la bandera del Imperio Turco. No es interesante que la 7ª bestia esté conectada con la misma bandera que es el mismo símbolo de Babilonia hace 4000 años atrás. El símbolo del dios Sol y la diosa Luna, este es el mismo símbolo de Baal y de la diosa Istar, aquí mismo. Y a un lado puse, hermanos, el símbolo de Babilonia de hace 4000 años, que viene siendo el mismo símbolo de Turquía. Así es que el 7º se convierte en el 8º. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Nadie sabe quiénes son esos 10 reyes, hermanos. Solo podemos especular. Quizás sean 10 de las naciones europeas, o quizás sean 10 de las naciones árabes, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que dice que la 7ª bestia es también la 8ª bestia. Entonces ahora, como estamos viviendo esa época, Turquía, que era la 7ª bestia,
que tuvo una herida de muerte, pero que su herida fue sanada. Esa es la séptima bestia. Pero también de ahí sale la octava, que solo durará 7 años. El séptimo se convierte en el octavo. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito. Y fíjense ustedes, hermanos, ayer me puse a pensar, después que estaba leyendo eso, el anticristo primero se va a querer sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan? Querrá sentarse en el arca quizá del pacto que harán o tendrán, o yo no sé qué, pero algo profano va a ser. Y él va a ser destruido, va a ser muerto. Dije, hermanos, especulando, que es fácil ahora levantarlo como si nada, con un clon, con un robot, con lo que sea, y el mismo espíritu de Satanás estar en él y hacer destrucción de los seres humanos. Pero cuando dice que todos tienen el propósito de entregar su poder y su autoridad a la bestia, hay un lugar, hermanos, que se llama el templo de Satanás, o el lugar de Satanás, el trono de Satanás. Este lugar, hermanos, estuvo en el tiempo del Apocalipsis, del tiempo de Juan. Este lugar estuvo, hermanos, en Turquía, para variar, amén. En Turquía ahí estuvo este lugar, llamado el trono de Satanás. Ahí sacrificaron a muchos mártires cristianos. Ahí, hermanos, Satanás se enseñoreaba. Ahí reinaba también una iglesia. Ese lugar, hermano, ese templo, ese trono de Satanás que existía en ese lugar, pasaron miles de años. Se cubrieron de tierra, de árboles y cosas así, y pasaron muchos años. Un alemán descubrió este lugar y vio la riqueza que había cultural. Hermanos, cientos de estatuas de la historia de Olimpos, los dioses que existieron en la mitología griega estaban ubicados ahí con sus historias completas de lo que había sucedido en el reino de la mitología, y están ahí, hermanos, en ese lugar. Este alemán, hermanos, pidió permiso para traer todo ese arte para Alemania, y en Alemania se abrió una vez más el Museo de Pérgamo. Este Museo de Pérgamo, hermanos, está en lo que es Alemania. Este museo ha sido copiado por muchos en el mundo para poder sentirse reyes poderosos. Lo hicieron uno, hermanos, para Hitler, cuando declaró la guerra al mundo. Hicieron otro, hermanos, en Colorado, cuando Obama se hizo presidente, parecidos a el trono de Satanás en Pérgamo. Cuando hay una transferencia de poder, el trono, hermanos, de Satanás, es muy probable que el anticristo lo ocupe y sea un acontecimiento trascendental en el mundo, de los cuales nosotros podemos estar viendo en alguna ocasión. ¿Saben qué pasó, hermanos, con ese templo de Pérgamo? Hace algunos años dijeron que lo iban a modernizar. Y dijeron que iba a terminar, que iba a estar terminado 2 años atrás. No han dicho nada, absolutamente nada. Yo no sé qué pasó con ese templo. He querido investigar en la computadora cuándo lo van a inaugurar, pero no encuentro ninguna información de eso. Lo más probable que sucederá, hermanos, es que ese templo tiene que estar ya preparado e inaugurado por el mismo Satanás, el mismo anticristo, que se sentará en ese lugar. Esa es una especulación mía, amén. Es solo una especulación mía, no tiene que ser así. Vamos a terminar, hermanos. Habla de un pequeño cuerno, que es el anticristo. El cuerno de oro era la misma capital del imperio del este, la misma capital del imperio romano, el mismo lugar donde todas estas cosas ocurrieron y van a ocurrir. Ustedes se dan cuenta ahí, hermanos, en esa figura aparece un cuerno.
Bueno, ese es el Cuerno de Oro que está en Turquía. Un lugar preciosísimo, hermanos. Un lugar hermoso. Cuando usted navega en las aguas del Cuerno de Oro, hermanos, cuando usted va, un frío que se siente, pero un frío increíble. Estábamos nosotros con mucho frío, pero cuando usted regresa, es increíblemente maravilloso. No existe el frío cuando regresa. Algo tiene este lugar. Entonces, hermanos, quiero en el nombre del Señor Jesucristo que esta mañana no sea solamente una mañana de información. Algunos quizás ni entendieron. Quizá como Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que era y que no es y que va a venir y que es el octavo y que sale del séptimo y todas esas cosas. Bueno, hermanos, es solamente algo informativo que ustedes deben de poner atención y escudriñar para que ustedes lo descubran, porque de eso se trata la profecía. Amén. ¿Qué pasó con Daniel, hermanos, cuando él supo eso? A todos nosotros en este día, quizá cuando salgamos ya se nos olvide. Mañana, pasado mañana, ya quizás nos vamos a olvidar de eso. Pero Daniel, hermanos, Daniel quedó espantado. Dice la palabra de Dios que no comió, no bebió, se enfermó, hermanos. Se enfermó y dice, hermanos, se me fue. Y dice, y yo, Daniel, quedé asombrado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Quizá, hermanos, en estos momentos ni entiendas. Para algunos, hermanos, que no están bien delante de Dios, quizá se espanten. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es levantarnos y servir al Señor y estar pendientes de nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual dé la medida de Dios, para que no seamos condenados con el mundo, sino que nosotros estemos conscientes de dónde nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Porque todo esto, profecía, fiestas y todo eso, solo nos ayuda para santificar nuestra vida y para prepararnos. Y el siervo que sabe que su Señor viene y no se prepara, este es un necio. Nosotros tenemos que estar preparados para que cuando esto suceda, nosotros ya estemos protegidos por las manos del Señor. En Apocalipsis, para terminar, hay una parte donde dice que el enemigo va a ser suelto, los demonios van a ser sueltos y van a torturar a los seres humanos con una tortura, hermanos, que dice que su dolor es como el dolor de la picadura de una serpiente, de un alacrán, de un escorpión. Así será su dolor y su tormento será por 6 meses, creo 6 o 7 meses. Y hermanos, ese dolor y esa persecución que va a haber para todos aquellos que no han conocido a Dios y para todos aquellos que no tengan el privilegio de tener una piedrecita que el Señor les va a dar. Amén. Esa piedrecita los librará de que los demonios vengan y destruyan su vida. Y los que no la tengan, sufrirán las consecuencias. Por eso, hermanos, que esos mensajes nos deben de servir de preparación. Arreglen su vida, hermanos, en el nombre de Jesús. Si están viviendo en pecado, arrepiéntanse en el nombre de Jesús. Si no se han casado y viven juntos, cásense. El casamiento es de Dios. Dios quiere que ustedes vivan correctamente. Arreglen su vida. Dejen de andar chismeando. Dejen de andar teniendo malos riñas con las personas. Ellos no son nuestros enemigos. Satanás es nuestro enemigo. Arreglen su vida en el nombre del Señor. Cuiden sus bocas, sus oídos, sus ojos. Esto es importante, hermanos, porque si no, todo ese colesterol se va al corazón. Todo el colesterol del pecado, de la maldad, y al rato se tapan las arterias de tanto pecado, de tanta maldad, y
¿Y qué va a pasar? Dios, hermanos, quiere prepararnos. Quizá, como dije anteriormente, cuando salga se le va a olvidar, pero por lo menos tiene una noción y algo que es una carga, una responsabilidad, es que usted investigue y sepa. Tenemos los recursos bíblicos y históricos para darnos cuenta de la situación y en dónde estamos parados en este momento. Lo tenemos, hermanos. Vamos a usarlo para la gloria del Señor. Mientras pasa, mientras no pasa, mientras sucede, mientras no sucede, vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor y vamos a servir los asuntos del Rey. Vamos a trabajar para el Señor, vamos a hacer la obra del Señor. Me impresionó mucho el sueño de mi esposa que me contó, hermanos, de las frutas. Yo rápido lo relacioné, porque si mi esposa tiene algo, es pasión por ustedes. Ella quisiera tener en la mano la varita mágica para decir, sé santo y sea santo, pero no es así. No podemos hacer nada, hermanos, solo enseñarles, pero en ustedes está en que se arrepientan, le pidan perdón a Dios, arreglen sus vidas, caminen bien delante del Señor. Y hermanos, dijo Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. No tenemos que tener miedo, hermanos, porque nuestra vida la hemos puesto en las manos del Señor. Y ese es el propósito. Por eso las fiestas, por eso la palabra profética, para que nosotros nos ubiquemos exactamente donde nosotros estamos. Ahorita, hermanos, especulando, una vez más digo, son mis especulaciones, estamos viviendo los 150 días de pretribulación. Esto no se va a arreglar. Apenas hace 2 años, millones salieron de Ucrania. Hace como 4 meses, miles salieron llegaron a Armenia. Hermanos, 100,000 gentes se fueron de sus lugares en la India porque se inundó. Y 1 millón de personas, más de 1 millón están en Gaza, sufriendo, hermanos, la tribulación. No hay comida, no hay agua, no hay medicina, no hay luz, no se bañan, no se cambian. Y ya están en tribulación. Para mí, pretribulación. ¿Por qué? Porque todavía hay recursos de dónde agarrar. Llevaron 100 troques llenos de comida, 300,000 toneladas de comida, o 300 toneladas de comida para ellos, y apenas para solucionar un poco el problema. Estamos cerca de la venida del Señor, hermanos. ¿No dan gloria a Dios? Bueno, prepárense. Jóvenes, sírvanle al Señor. Sírvanle al Señor. Yo tengo una hermana que cuando era chiquita yo le contaba de las cosas del Señor y ella se quedaba mirando así, yo veía que más así, y después reaccionó y digo, ay Dios mío, y yo sin casarme, y era una niñita de 8 años, de 7, y ella estaba pensando, ay, ya había venido el Señor, yo sin casarme. Bueno, hasta la fecha no se ha casado, ¿eh? Pero gloria a Dios, gloria a Dios. No es broma, hermanos, no es broma. Pero Cristo está a las puertas. Y yo le doy tantas gracias a Dios. Lo que le pido al Señor, Señor, ayúdame a caminar de tu mano la última milla. Ayúdame, Señor. Porque ¿saben qué, hermanos? Hace 4 años cumplí 70 años y no supe cómo se fueron esos 4 años. Solo me acuerdo que hace 4 años cumplí 70 años. Y yo voy a cumplir 74. Y mañana 75. Y ya me acerco como dicen a las canicas, ya estoy cerca del hoyito, amén. Pero mientras venga eso, yo voy a estar aquí para enseñarles, para predicarles y para animarlos. ¿Saben ustedes, hermanos, que es una responsabilidad pararse aquí? Venía platicando con mi esposa, digo, ¿cómo hay personas que se atreven a predicar en un púlpito viviendo vidas pecaminosas? ¿Cómo es posible que suceda eso? Pero sucede, hermanos, sucede. Tenemos que caminar rectamente del Señor. Ayer platicaba con un muchacho afuera de un restaurante y le trataba de empezar a hablar de las palabras del Señor y vi a su familia, vimos que estaban discutiendo y me acerqué y le dije, ¿sabes qué?
necesitas a Dios, porque Dios va a hacer la diferencia en tu familia. Mira a tus hijos, mira a tu esposa. El diablo va a querer destruirlos. Cuando se divorcien de ustedes, ¿qué va a hacer de esos niños? No sé si le estaba profetizando o qué, pero ojalá que no. ¿Qué va a hacer de esos niños? Acérquense a Dios. Se me queda viendo. Tienes razón. Te voy a decir algo. Tú y yo no podemos hacer las cosas, pero Dios, con su ayuda, lo vamos a lograr. Busca a Dios. Y los invité, hermanos, quizá un día vengan, amén. Pero ese es nuestro papel. Vamos a estar aquí para enseñar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ocuparse de los asuntos del Rey? ¿Cuántos quieren ocuparse de los asuntos del Rey? Hermanos, somos una iglesia que busca del Señor. Quizá las frutas que mi esposa soñó que ya estaban podridas o parte podridas, figurativamente puede ser cualquiera de ustedes. Pero es el deber, hermanos, de nosotros como siervos del Señor, animarlos, lavarlos, enseñarles, exhortarles, decirles, busquen al Señor. No hay razón por la cual ustedes no arreglen su vida delante de Dios. No hay razón. Ustedes tienen la oportunidad, el privilegio de poder servir al Señor. Les voy a contar esto para terminar, ya me tardé. Y siempre les he dicho a mis predicadores, no culminen tan largo porque se aburre la gente. Pero déjenme decir, unos muchachos en Italia no se querían casar, eran cristianos, no se querían casar. Y decían, ¿para qué nos casamos si nos amamos y vivimos bien? Pero el pastor le dijo, tienen que casarse. Y por fin se casaron. Hermanos, se quedaron tan emocionados que fueron a la alcaldía y el mismo alcalde salió y los recibió y les hizo su ceremonia y se casaron y los hicieron sentir tan especiales que dice, para haber sabido desde cuándo lo hubiera hecho. Arreglen su vida delante de Dios porque Cristo viene pronto y no quiere que usted se quede. De nosotros mismos no podemos arreglar la situación, pero Dios sí la puede arreglar. Levanten sus manos, hermanos. Señor, tú conoces estas frutas, Señor. Permite, Padre Celestial, que haya un fruto lleno de tu Espíritu Santo en su gran alabanza. Que sepamos, Señor, que los hermanos no son nuestros enemigos. Que entendamos, Señor, que debe haber un cambio en nuestras vidas. Que se note, que se vea. Que la gente lo diga, lo proclame. ¡Qué diferencia! Antes se enojaba, antes criticaba, antes hablaba, antes decía, antes no servía. Hoy sirve, hoy ayuda, hoy ora, hoy hace la cosa de Dios. Señor, que nos ocupemos de tus asuntos. Que estemos, Señor, conscientes de que tú, Señor, eres el amo y que nosotros somos tus siervos. En el nombre de Jesús, permite que este mensaje, esta enseñanza, no ha sido mensaje, ha sido una enseñanza, Señor. Sea una enseñanza para sus vidas y algo puedan aprovechar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, y pido que tú los bendigas, los ayudes y que se ejerciten, Señor. Que esta semana que viene estén conscientes de sus vidas, que no se olviden, Señor. Principalmente que no se olviden, Señor, de tus asuntos. Cuando hay iglesia, vengan a la iglesia, Señor. Cuando hay oración, vengan a la oración. Cuando haya servicio a ti, vengan al servicio a ti, Señor. Que cuando tú vengas, nos halles haciendo, ocupados en tus asuntos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Este mensaje tiene el propósito de preparar nuestras vidas, de preparación para la santidad, para la venida del Señor. Y como dije anteriormente, quizá para algunos lo olvidarán cuando lo terminen de escuchar, cuando lo hayan terminado de escuchar. Pero por lo menos será una buena señal para entender cuál es el panorama profético en que estamos viviendo. Creo sinceramente
que estamos viviendo en el último tiempo. Creo sinceramente que la séptima bestia está a punto de sanar su herida y resultar la octava bestia. Sé en mi interior que algo está sucediendo, y por lo que se mira a través del periódico y las noticias, de que el séptimo reino se está preparando para hacer y llevar a cabo la guerra de Armagedón, que se llevará a cabo en Israel. Sé que el anticristo aparecerá y traerá la paz por 7 años, que romperá su pacto de paz y que a los 3 años y medio lo romperá. Sé que eso va a suceder porque así está escrito en la palabra del Señor. Y sé que yo puedo ser testigo de eso porque estamos muy cerca de lo que va a suceder. Créalo o no, estamos cerca de la venida del Señor. Yo les contaba en mi mensaje que en 1960 yo pensaba que ya iba a venir el Señor por las cosas que sucedían en aquel entonces. Nada comparado como ahora, porque ahora tenemos un panorama profético claro y preciso, históricamente y proféticamente presentado y bien dibujado para que nosotros lo podamos leer. Así es que doy gracias a Dios por esto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y vas a pasar prueba y tribulación, bueno, te quiero decir que la prueba y la tribulación van a ser muy duras. Hay una que se llama la gran tribulación. Y si ahorita ya es tribulación, habrá algo que será la gran tribulación. Ya es tribulación para los que viven en Gaza, ya es tribulación para los que viven en Ucrania, ya es tribulación para los que viven en la India, ya es tribulación para los que viven en las Suraméricas. Ya hay tribulación. Miles y millones de personas han salido de sus países huyendo de la delincuencia, del hambre, de la necesidad, del clima, de la guerra, y todo eso está sucediendo en nuestros días. Tiempo profético para que nosotros entendamos que el Señor viene pronto. Prepárate, está apercibido de que Dios viene. Entrégale tu corazón, ábrele tu corazón y dile que venga a tu vida, que te ayude a arreglar tu vida, tu situación en la que vives. Si vives en pecado, pídele al Señor que te perdone y que te ayude para arreglar tu vida y ponerte a cuentas con Dios, porque Cristo viene pronto. Y no es broma, Cristo viene pronto y tú lo vas a ver muy pronto. Los acontecimientos proféticos que se están desarrollando nos servirán para prepararnos. Así es que esta preparación la vamos a llevar a cabo en nuestras vidas y esperamos que Dios nos ayude para poder estar con Él en su presencia. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.